Ok, Ya, están en línea. ya Humberto, adelante. Muy bien. Queridos amigos, amigas, muy buenas noches. Este día, esta noche, es nuestra primera clase del año 2021. Desearles, dentro de lo posible, un feliz año y que todas las actividades que ustedes inicien en el nombre de nuestro Dios sea una realidad. Hagan ustedes a Dios su socio para que las actividades educativas, universitarias, negocios, actividades personales, cualquiera sea esta, sea realmente de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y ustedes van a tener la seguridad de que Él les va a contestar a favor o en contra, pero les va a contestar, porque solamente Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que mis mejores deseos para este nuevo año, que dentro de lo posible, conforme se vaya avanzando o disminuyendo la pandemia, nosotros podamos resolver, atender y sobreponernos a las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Muy bien, como decía al principio, esta es nuestra primera reunión de este año y el tema de esta noche es el origen del pecado. Una palabra que a mucha gente no le gusta, otros lo confunden, otros lo entienden bien, otros lo entienden un poco, pero vamos a tratar en lo posible de dar la mejor exposición para que se pueda entender correctamente. Como es la palabra de Dios y está inspirada por el Espíritu Santo, entonces esta noche vamos a pedir que el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, el que inspiró la Biblia, sea quien nos acompañe y nos ayude a entender la exposición de esta noche. Voy a pedirle por favor a Karen que haga la oración inicial. Adelante, Karen. Oremos. Padre Santo, estamos aquí, Dios, para darte las gracias. Sé que estás acá. Te doy gracias por la vida que tú nos das y también gracias por este nuevo comienzo de curso que vamos a tener del 2011, 21. Te doy gracias y Espíritu Santo, guíanos al hermano Humberto para que sea tú quien guíes este momento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Muy bien, vamos entonces inmediatamente a entrar a nuestra exposición de esta noche, el origen del pecado. La primera pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Permítame antes una breve introducción acerca del término pecado. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto también como se le llama, en hebreo y una parte del libro de Daniel en arameo, que era la lengua oficial, la lengua internacional en ese tiempo. Luego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era la otra lengua internacional en el tiempo del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. En ambos idiomas aparece la palabra pecado en diferentes formas. En el griego y también en el griego sobre todo, en la traducción del griego es amartía, pecado es amartía. ¿Qué significa errar en el blanco? O sea, no dar en el blanco, ¿no? Esa es la idea de pecado que aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también. Pero además ya aparecen otros términos hebreos que dan una idea del pecado más específica. Por ejemplo, también aparece otra palabra que quiere dar a entender la práctica del mal.
eh, pensar siempre el mal, o actuar con maldad, o actuar en contra de, ¿no? Bueno, hay muchas acepciones, hay como 35 o 36 acepciones de pecado, ¿no? Y todos están relacionados con una actitud errada. Pero en términos modernos, el pecado, ¿qué cosa es? El pecado es todo lo negativo que nosotros podamos pensar, hablar y hacer. El pecado en realidad es un sistema, es un conjunto de elementos que nos llevan o voluntario o involuntariamente a practicar el mal. Entonces, ¿por qué se ha sofisticado el pecado en tiempos modernos? ¿No? Porque la sociedad también se ha sofisticado. Entonces, ¿de dónde nació esto? ¿Dónde empezó en realidad? ¿Explica la Biblia dónde empezó el pecado? Sí, la Biblia explica. Si vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, ante la pregunta ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que también es conocido como Revelación, nos dice en el capítulo 12, versículos 7 hasta el 10, del 7 al 10, dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este, o sea, el dragón y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. En estos versículos hay una gran cantidad de información compacta que hay que desagregar. Infelizmente el tiempo no nos va a dar para desagregar o desarrollar todo la información que está establecida aquí, que está dada aquí. Vamos a concentrarnos principalmente en lo relacionado con el pecado, obviamente, ¿no? Y en el siguiente versículo que vamos a ver, vamos a completar un poco más la idea. Para que ustedes lo vayan entendiendo mejor, si ustedes han leído el libro de Job, ¿no? Bueno, los que han leído el libro de Génesis también. Cuando la primera pareja se rebela contra Dios aceptando la propuesta satánica, entonces inicia lo que se llama la rebelión, ¿no? Que es el pecado también, es considerado como tal. Entonces, esa rebelión de la primera pareja contra Dios, alineándose con la propuesta satánica y entregándole a Satanás el control del planeta, porque los administradores del planeta era la primera pareja y luego iban a continuar con la administración del planeta todos los seres humanos que iban a nacer de esta primera pareja. Pero la primera pareja le entrega la administración y el control del planeta a Satanás. Entonces, el representante del planeta Tierra comenzó a ser Satanás, ¿no? Y eso lo podemos confirmar en el libro de Job, cuando dice el libro de Job que Satanás se presenta ante Dios, ¿no? Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él le dice: vengo de rodear la tierra. En otras palabras, rodear la tierra quiere decir: vengo de estar en mi posesión, estoy en el control de mi posesión, ¿no? Porque Satanás se presenta como el, el dueño de la tierra, el administrador, el representante del planeta. Y Cristo lo confirma también, cuando en Mateo dice: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. O sea, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, admitía que el que estaba en la dirección o la influencia en todo el planeta Tierra era Satanás. Pues bien,
Satanás se presentaba ante Dios como representante de la tierra en los concilios universales. Él siempre iba, ¿no? Estos prácticamente 4000 años, él iba como representante del planeta Tierra. Pero el día que crucifican a Cristo por instigación satánica, porque Satanás instigó a los romanos y a los judíos para crucificar a Cristo, entonces se acabó la representación de Satanás. Entonces Cristo muere, resucita, pasa 40 días aquí en la tierra y luego regresa al cielo. Y al regresar al cielo, previamente a su regreso, él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué estaba diciendo Cristo? Que ahora ya no era Satanás el representante de la tierra, era él, ¿no? Entonces, Satanás, como dice el Apocalipsis ahora, se desató una guerra en el cielo, dice, ¿no? Entonces, Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, porque hasta antes de la muerte de Cristo, ellos iban a representar al planeta como representantes de la tierra. Después de la muerte de Cristo, eso ya no fue posible, ¿no? Fue expulsado del cielo él y todos sus seguidores. Los seguidores son la tercera parte de los ángeles del cielo, son seguidores de Satanás. Ellos están ahora viviendo aquí en la tierra, en las profundidades de la tierra, dice San Pablo, ¿no? Y también lo menciona Santiago, si es que mal no recuerdo. Entonces, ellos están ahora viviendo aquí. ¿Y a qué iban al cielo? Bueno, aparte de ser representantes de la tierra y el cielo, en realidad ellos iban a acusar a los seres humanos ante Dios, ¿no? A acusarlos y decirles que los seres humanos no podían cumplir con la ley de Dios y que sí cumplían los designios satánicos. Entonces, como cumplían los designios satánicos, no podían ser hijos de Dios. Ahora eran sus esclavos, era su ejército, ¿no? Estaban bajo su autoridad, ¿no? Entonces, dice en el versículo 9, dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego ahí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder del reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Cristo recuperó la autoridad perdida por la primera pareja y ahora el representante de la humanidad en el cielo es Jesús. Jesús, como divino y como humano, es el representante de todos sus seguidores en el cielo, ¿no? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Entonces Satanás hace pecar a la gente, induce el pecado a la gente y encima los acusa, ¿no? Diciéndole a Dios que no merecen ser hijos de Dios y que ahora son de su propiedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos hacen lo que Satanás quiere, hacen lo que Satanás les dice, hacen lo que Satanás les ordena. Ya no están bajo la autoridad de Dios, están bajo la autoridad de Satanás. Esto suena feo decirlo, pero es la realidad, ¿no? Cristo mismo, vuelvo a repetir, dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. O sea que en mí no influye. Influye sobre toda la humanidad, pero en mí no. Entonces, ¿quién fue el originador del pecado? La Biblia menciona que fue Satanás. Satanás inició una gran rebelión en el cielo para hacerle un golpe de estado a Dios. Y obviamente fue expulsado del cielo, ¿no? Porque ¿cómo se iba a rebelar contra su creador? Él es un ser creado, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? El libro de Ezequiel, el capítulo 28, los versículos 14 al 17, relatan brevemente la historia, ¿no? Del origen del pecado. ¿En quién? Porque el pecado no nació en un árbol, no fue un pensamiento que apareció por ahí. No, nació en la mente de alguien. Y ese alguien, antes de ser Satanás, era un querubín protector. En el trono de Dios, según el Apocalipsis y otros libros del Antiguo Testamento, dice que están 4 querubines protectores. Uno de ellos era Luzbel.
que estaba al lado de Dios. Era el querubín protector, era uno de los asistentes directos de Dios. Vivía al lado del trono de Dios. Dice, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. ¿Cómo nació la maldad? Es algo que no se puede explicar, porque si tuviera explicación, el pecado tendría justificación, ¿no? Pero el pecado nació en la mente de Luzbel. Dice el 16, por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Claro que esta declaración se hace pues a un rey que existía en ese tiempo, pero en realidad proféticamente está hablando de Satanás, ¿no? Satanás, un ángel querubín protector creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Entonces, ¿en quién se gestó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? ¿Quién fue el difusor, no solamente en pensamiento, sino en acción y enseñanza del pecado? Fue Satanás. Satanás. Primero se llamaba Luzbel, pero cuando se rebeló contra Dios, entonces tomó el nombre de Satanás, del diablo, serpiente antigua, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya sido así? Bueno, es algo inexplicable. Solamente conocemos la historia y la entendemos así, ¿no? Entonces por eso fue arrojado del cielo. Porque obviamente, si él estaba haciendo golpe de estado a Dios, no podía quedar ahí. Por eso Satanás se le considera un estúpido suicida. ¿Por qué? Porque es una estúpido. La estupidez es un estado de confusión mental extrema, ¿no? La estupidez no es un insulto, por si acaso, es un estado mental de confusión extrema. Eso es estupidez. Entonces, ¿cómo es posible que el ser más inteligente de Dios se haya vuelto estúpido? Claro, eso sucede cuando cualquier ser inteligente se aparta de Dios, ¿no? Y ese fue el caso de Satanás. Y suicida, ¿no? Estúpido, porque ¿cómo se le ocurrió hacerle golpe de estado a Dios? Iba a perder, pero él lo hizo, ¿no? Y suicida porque él sabía que si se rebelaba contra Dios, iba a morir. Pero él lo hizo. Entonces Satanás es un estúpido suicida y todos sus seguidores también lo son. Y fue arrojado del cielo. Y después de la muerte de Cristo, él no puede ir al cielo, se ha quedado constreñido o limitado a los confines del planeta y de aquí no puede salir, ¿no? Y Satanás está esperando el día del juicio que va a llegar, porque el día de juicio, el lago de fuego, como dice la Biblia, se hizo para él, o se va a crear para él, ¿no? Esa va a ser su muerte. Entonces él sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Bien, la Biblia entonces confirma que el pecado se originó en Luzbel, en Satanás, ¿no? Y por eso fue arrojado del cielo y luego vino por acá y logró convencer a la primera pareja para que sean sus seguidores, y no solamente la primera pareja, sino todos sus descendientes. Todos, desde ese momento, todos los descendientes de la primera pareja se alinearon en las líneas de Satanás. Bien. ¿Qué señal de obediencia Dios dio a la primera pareja? ¿Cuál fue la señal de obediencia que Dios le dio a la primera pareja? Porque la primera pareja obviamente pasó por una prueba, ¿no? Y la prueba era bien fácil. La prueba consistía solamente en no comer.
en no comer un árbol que Dios se había destinado para sí. No era un árbol extraordinario ni especial, no, era un árbol cualquiera que Dios escogió y que dijo, ese es mi árbol y ustedes no pueden tocar ese árbol porque es mío, ¿no? No pueden comer de ese fruto porque es mío, ¿no? Y así está en el libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 2, los versículos 15 al 17, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Entonces, el árbol en sí mismo era un fruto de un árbol que formaba parte del contingente de árboles, ¿no? En realidad, el fruto no contenía maldad ni bondad. Vuelvo a repetir, era un árbol cualquiera, pero Dios se lo había separado para él. Entonces le dijo, ustedes no coman de eso, porque si ustedes comen de ese árbol, van a entrar en una acción contraria a mí. Y todo el que me contradice o todo el que se rebela contra mí, comienza a desarrollar el fruto del mal, que es lo mismo que le pasó a Satanás, ¿no? Solamente que Satanás no tenía que comer de ningún árbol. Sencillamente él tenía que demostrar en toda su existencia, tenía que demostrar que estaba del lado de Dios. Entonces, Dios le pone a todos los seres creados, sin excepción, a todos les pone una prueba. Y la prueba para la humanidad que Dios les estaba poniendo era un árbol solamente. Y la prueba era sencillamente no comer. Había cientos, miles de árboles para que la primera pareja pudiera comer y sus generaciones también. Pero ese árbol era de Dios. Y ese árbol no podían tocarlo y comer de su fruto, porque si desobedecían a Dios en este mandato, iban a morir. Y efectivamente así sucedió. La primera pareja, por invitación satánica, se rebelan contra Dios, comen el fruto y empezaron a conocer el mal. ¿Cuál es el beneficio de conocer el mal? ¿Algún beneficio nos ha traído conocer el mal? No, nos ha traído solamente desgracias, problemas y muerte, ¿no? Porque el ser humano fue creado para vivir eternamente. La Biblia lo dice así. Pero el ser humano se rebela contra Dios. ¿Y qué obtiene? Obtiene conocimiento del mal y también obtiene la muerte. No la muerte física solamente, sino la muerte eterna. La muerte eterna. Eso es lo que obtiene. ¿Dónde está el beneficio entonces? No había ningún beneficio. Fue la peor estupidez que pudieron hacer la primera pareja, ¿no? ¿En qué consistió la rebelión? O el primer pecado, también como se le llama, ¿no? Génesis 3, 1 al 6 lo relata, ¿no? Dice, pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo, ¿no? Que Yahvé, Elohim, había hecho. Y la serpiente dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios, Elohim, que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Bien. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? ¿En comer el fruto? Claro, ese fue el acto, ¿no? Pero fue la desobediencia. Primero, obviamente,
pensaron, porque nada de lo que el ser humano hace no se hace sin pensar, ¿no? Porque la mano no tiene vida propia. La mano se mueve de acuerdo a la mente de la persona, ¿verdad? La boca se abre de acuerdo al pensamiento de la persona, ¿verdad? Entonces, la boca no habla sola, o los pies no caminan solos. No. Todo va de acuerdo a la voluntad de la persona. Entonces, tanto la mujer como el varón decidieron voluntariamente rebelarse contra Dios. Pero para poder rebelarse contra Dios, yo primero tengo que dudar de Dios. Entonces, la primera cosa que pasó en ello fue la duda. Y luego vino la desobediencia. Y luego vino el robo, porque le robaron el fruto a Dios. O sea, atentaron contra la ley de Dios de varias formas. Primero, porque los 10 mandamientos establecen varios elementos importantes que se deben hacer y que no se deben de hacer. Entonces, la primera cosa fue que le hicieron caso a Satanás y no le hicieron caso a Dios. Entonces, ya Dios no era su Dios ahora era Satanás. Entonces, el primer mandamiento de los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, hicieron un atentado contra la ley de Dios, ¿no? Porque prefirieron seguir las recomendaciones de Satanás y no de Dios. Entonces su Dios pasó a ser Satanás. Entonces, como Satanás ya los dirigía y conversaban con él, claro, que la mujer, la Biblia relata que la mujer estaba conversando con la serpiente, ¿no? Pero ustedes conversarían con su gato o con su perro, porque la serpiente era un animal y el perro también lo es, o el gato también, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la mujer se haya puesto a conversar con un animal? Claro que no era la serpiente, era Satanás. Entonces, atentaron contra la ley de Dios. Entonces, el primer pecado consistió en rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios, en poner a Dios en segundo lugar, poner a Satanás en primer lugar, ¿no? Y luego robaron a Dios. Entonces, atentaron varios mandamientos de la ley de Dios. Varios mandamientos de la ley de Dios atentaron. Y todo aquel que atenta contra la ley de Dios tiene que morir. Porque Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, y era claro porque Dios les había advertido, ¿no? Ustedes, del día que coman de este árbol, ustedes van a morir. Y efectivamente así sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué es el pecado? La Biblia establece en 1 de Juan, el capítulo 3, el verso 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Obviamente la ley de Dios, ¿no? Pero también las leyes de cada país, ¿no? Es un pecado saltarse la ley de tránsito. Es un pecado también la ley de la salud, ¿no? Si usted atenta contra la ley de la salud, va a tener consecuencias funestas en su salud, ¿no es cierto? Entonces, toda ley establecida por Dios o por los humanos, entonces que se transgreden, es un pecado. Entonces, el pecado es transgresión de la ley. Ese es pecado. Por eso que el pecado es un sistema, ¿no? Porque atenta en varios frentes, en varios componentes, ¿no? La Biblia textual dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, en resumen, después de todo lo que hemos conversado, el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pero también en términos humanos, las leyes humanas también. ¿A quién se somete el pecador? Igualmente en Primera de Juan, ¿no? La nueva versión internacional de la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios
fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En la Biblia textual dice, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Entonces, si tú pecas, ¿bajo qué influencia estás? Bajo la influencia satánica, bajo la influencia del diablo, ¿no? El pecador está sometido a Satanás. ¿Por qué? Porque transgrede la ley de Dios. ¿Cuál es el resultado final del pecado? El libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia textual dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Los seres humanos, vuelvo a repetir, fuimos creados para vivir la eternidad. Pero perdimos esa condición, perdimos esa posibilidad al rebelarnos contra Dios. Todos los seres humanos que han descendido de la primera pareja y después de la familia de Noé, todos, sin excepción, se han rebelado contra Dios. Todos. Entonces, todos los seres humanos merecen la muerte. Y efectivamente así es. ¿O hay algún ser humano que todavía esté vivo? No hay ninguno. Todos han muerto. Y nosotros también vamos a morir. ¿Por qué? Porque también nos hemos rebelado contra Dios, ¿no? Entonces, Pablo en la carta a los romanos es clarísimo. No cabe duda, no hay ni discusión. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo no quiso que el ser humano se quedara ahí. Cristo quiere devolverle a la humanidad la condición primigenia para la cual fue hecho, para la cual fue creado, la eternidad. Entonces Cristo vino a pagar el precio de la ley. ¿Cuál es la ley? La ley dice que el que peca tiene que morir. Entonces Cristo, para devolverle la posibilidad de eternidad a la humanidad, Él se puso en lugar nuestro. Cristo murió, dice la Biblia, para rescate de todos, rescate de muchos, dice. Entonces, Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener la oportunidad de volver a la eternidad para la cual fuimos creados. Entonces, por eso dice Pablo en la carta a los romanos, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios a través de Cristo es la vida eterna. Eso es lo que Cristo tiene para nosotros, la eternidad. Eso es lo que Cristo tiene para los que le aceptan, para los que le siguen, para los que se unen y forman parte de lo que él llamó el reino de los cielos. Porque este reino es el reino de Satanás. Este planeta, este mundo, como dijo Cristo, ¿no? Él dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, yo he vencido a Satanás, ¿no? Y dijo también, ustedes están en el mundo, pero no forman parte de él. ¿Por qué? Porque ustedes forman parte del reino de los cielos. Entonces, a pesar de que somos pecadores, Cristo se conduele de nosotros, nos perdona, nos limpia, nos salva y nos hace formar parte nuevamente de su reino de los cielos. Entonces, el pecado va a terminar, se va a acabar, ya no va a existir. Porque Cristo dio la posibilidad de que no, con su muerte, con su sacrificio, y se puso en lugar nuestro para recuperarnos para la eternidad. Ese es el objetivo de nuestro hermano Jesús. Y ese es el final del pecado, ¿no? También va a terminar. Pero cuando Cristo vuelva, todo esto terminará. Pero mientras tanto, nosotros, así como ahora, tenemos que aprender y enseñar en qué consiste el pecado y cuál es el objetivo y el regalo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Bien, muchas gracias por escucharme. Dejo el espacio entonces para alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Pueden hacerla directamente o si tienen, o pueden hacer uso del chat también. No hay ningún problema. Sí, hermano Humberto, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mira, Ricardo.
Buenas noches, Lila. Buenas noches, Karen. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Hola, qué gusto saludarlos. El gusto es mío. Dime. Gracias. Había una preguntita ahí, Humberto, respecto al origen justamente del pecado, que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque todos nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo se origina el mal? ¿Cómo se origina el pecado, ¿no? Ya con lo que tú nos has explicado, ya entendemos que, bueno, el pecado se originó pues, en un pensamiento de Luzbel, ¿no? Ese ángel o ese querubín que Dios lo posicionó bien en el reino de los cielos. Y que después ya sabemos la historia, cómo se ha ido dispersando a toda la humanidad, lamentablemente, ¿no? Ahora, ese tercio de ángeles que fue expulsado de los cielos con Luzbel, mi pregunta era, ¿no? Caramba, ¿qué hubiera sido que si hubiera sido más del 50%? ¿No? Felizmente que fue un tercio, ¿no? Un tercio de ángeles, porque En si hubiera sido realidad, de en repente... realidad, en realidad te contesto, disculpa que te corte, en realidad era más. Bueno, no lo explica así la Biblia, pero los estudiosos han llegado a esa conclusión, era más. Lo que pasa es que Cristo con los ángeles leales hicieron un trabajo de evangelización con los ángeles rebeldes y lograron recuperar a un porcentaje de ellos. Por eso que al final los que se rebelaron ya y fueron expulsados fue un tercio, pero inicialmente era una cantidad mayor. Increíble, ¿no? Porque yo imagino que si estamos hablando de tercios y estamos hablando de un ángel vencido juntamente con ese tercio de ángeles que son minoría, yo imagino pues que en el reino de los cielos debe ser como una especie, hablaste de lo que es golpe de Estado, debe haber como una cierta democracia, ¿no? También, ¿no? O sea, que quiere decir que si tú sabes que el 50 más uno ya prácticamente vendría a ser la parte de la mayoría, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿qué hubiera sido si hubiera sido el 50 más uno? ¿Que vencían el poder de Dios o es que así sea, por ejemplo, ¿no? Podría ampliar la pregunta, ¿no? Si hubiera sido de repente no la tercera parte, sino un poco más, como tú bien dices, si no hubiera sido el 90% de los ángeles que estaban de acuerdo con Luzbel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese 10% nomás quedaría en el reino de los cielos y el 90% hubiera tenido que ser expulsado, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiera sido los resultados en ese caso, ¿no? Es una pregunta que de repente un poco absurda, pero te la hago porque también me la pueden hacer, entonces para yo poder saber responder, ¿no? Gracias. Claro. El porcentaje es irrelevante, porque igual 30, 40 o 90% de rebeldes iban a ser expulsados, porque el creador del universo y el creador de los ángeles es Dios. Entonces, Dios tiene poder total sobre su creación, que es el universo, ¿no? Y Dios no iba a permitir que el mal creciera o siguiera creciendo en el lugar donde Él reina, ¿no? O donde está su centro de operación. Claro. Entonces, igual hubiera sido el resultado, ¿no? Y seguramente la historia del universo también hubiera continuado tal como la conocemos hasta hoy. Ah, ok, Humberto, gracias, ¿no? Bueno, ya me sacaste la duda, ¿no? O sea que, claro, hubiera hecho una reingeniería, quizás digo yo, o sea, hubiera eliminado prácticamente esos 90% o lo hubiera expulsado para después darle un final como que se le ha dado el final prácticamente a Satanás, ¿no? Y de repente crear pues otros nuevos ángeles, ¿no? O de No, repente mirar hacia la humanidad. me has Perdón, hecho, perdón, un disculpa ratito. que te corte, me has hecho acordar algo interesantísimo. Precisamente Dios crea el planeta Tierra Ajá, exacto. y ordena la reproducción para reemplazar a los ángeles que fueron expulsados del cielo. Así es, exacto. A eso Eso iba sí justamente. explica, eso sí explica la Biblia, ¿no? Entonces, los seres humanos han sido creados para un futuro extraordinario. ¿Cuál es ese futuro extraordinario? Vivir la eternidad, pero no van a vivir la eternidad vagando o de vacaciones, no. Van a reemplazar a ese tercio de ángeles que fueron expulsados del cielo. Por eso es Exacto. que Satanás odia a los seres humanos, porque él sabe que los seres humanos van a reemplazarlos en las actividades que él y sus ángeles que le siguieron hacían en el cielo. Entonces ellos ya están condenados. Satanás y sus ángeles ya están condenados.
Claro. Ellos van a morir. Solamente están esperando el momento. Si recuerdan ustedes a los endemoniados gadarenos, cuando Cristo se acerca, ellos le dicen, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué haces aquí? Si todavía no es el tiempo de nuestra muerte, de nuestro castigo. Dice, ¿por qué has venido a atormentarnos con anticipación? ¿No? Entonces, esa es una prueba de que ellos saben el final que van a tener, ¿no? Y están utilizando ese tiempo que les queda para hacer perder a la mayor cantidad de población posible, de humanos posible, porque esa es su venganza, ¿no? Satanás quiere que el odio que tiene hacia la humanidad, quiere obligarlos a eliminarlos a todos. Si por él fuera, ya nos hubiera eliminado. Solamente que la presencia de Cristo y los ángeles leales impide que los seres humanos seamos eliminados como Satanás quiere. Sí, así es, Humberto, gracias otra vez. No, fíjate, ¿no? Y también, claro, esa parte es importante, ¿no? Para que justamente nosotros tengamos esa seguridad de que, bueno, siguiendo los lineamientos y el mensaje divino de Dios mediante la Biblia, las Sagradas Escrituras, lógicamente vamos a poder tener esa gran oportunidad, ¿no? De vivir en el reino de los cielos, estar en el reino de los cielos y estar nada más ni nada menos como cubriendo esa parte, ¿no? Que prácticamente ha sido expulsada, ¿no? Ahora, cuando nos crea a nosotros, fíjate, nos crea con unas ciertas ventajas también, ¿no? Por ejemplo, los ángeles no pueden reproducirse, sin embargo, nosotros sí nos podemos reproducir. Entonces, algo escuché también en algún momento de que también Satanás tenía como una especie de esa envidia, ¿no? ¿Cómo es posible que crea que él pueda crear a seres humanos con más ventajas que él mismo, ¿no? Porque, o sea, Satanás no se puede reproducir, ¿no? Podrá convencer, podrá ganar adeptos de repente, podrá ganar seguidores, pero de reproducirse no se puede reproducir ni un ángel, ¿no? ¿O me equivoco? No, no puede. No tiene esa capacidad. Esa capacidad le dio Dios solo a los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Ya, pero, o sea que Dios puede reproducirse también como nosotros. No, 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 no. Dios le dio la capacidad reproductiva a los humanos, ¿no? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Dios tiene el poder de crear. Nosotros tenemos el poder de procrear. Claro, porque la vida, la vida, pues la esencia de la vida es Dios, definitivamente, ¿no? Exacto. Claro. Ya, hermano, gracias. No sé si de repente tienen a cedo el micro. Muchas gracias, Humberto. Por nada, mucho gusto. Lila, ¿alguna pregunta? No, no, ninguna pregunta, pero muy interesante su exposición. Qué Lo bueno. estuve leyendo y me gusta mucho escucharle. Bien Muchas gracias. explícito usted. Sí, sí, muy Es el interesante. objetivo. Estoy analizando todo lo que estoy escuchando y me está gustando. Bueno, los invito a leer la Biblia. Lean la Biblia y cada vez que vayan a leer la Biblia, pidan la asistencia del Espíritu Santo, porque Él fue el que inspiró la Biblia. O sea, ustedes van a tener al que inspiró la Biblia, al autor de la Biblia, lo van a tener como maestro. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a entender la Biblia. Bien. Yo tengo Muchas Biblia, gracias. pero Sí, es que Biblia me compro nueva, porque no tengo mi cualquiera. Biblia, pero cualquiera. Cualquiera, todas las Biblias. Ya. Yo estoy recomendando la Biblia textual, pero para ¿Así que la se gente llama? pueda, sí, así se llama, Biblia textual, Ya. pero para que la gente entienda mejor el español, porque la Biblia traducción lenguaje actual está en un lenguaje más moderno. Entonces también recomiendo la traducción lenguaje actual. Ya. Traducción Muy bien. lenguaje actual. Pueden comprar Gracias. cualquiera de las dos. Son traducciones muy buenas, ¿ah? Muy Sí, buenas. sí. Y para las personas que son de la Iglesia Católica, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, también Sí, son versiones latinoamericana y todo eso. muy buenas, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Consigan ustedes traducciones, no Ya. lean otro tipo de Biblia, sino Bueno, traducciones. ya. Humberto, Sí, disculpa la Ricardo. interrupción. Quería como una última pregunta ya, para no pasarnos del tiempo mucho.
Bueno, cuando, yéndome al tema, ¿no? Cuando los ángeles, bueno, el ángel Luzbel adquiere el mal, se le mete el pensamiento del mal, quiere decir que ya el mal existía, ¿no? Porque cuando tú adquieres algo, por ejemplo, es como que yo adquiero el virus del COVID-19, vamos a lo actual, ¿no? Como un ejemplo. Sí. Es porque el virus existe. Yo no lo puedo adquirir el virus o no se me puede meter al cuerpo si es que no estaría ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, si Satanás, o bueno, Luzbel en ese entonces adquiere el mal, es porque ya existía, o cómo es esa parte, Humberto. No sé, un poquito para poder yo terminar, ya no hago más preguntas, pero ahí termino la pregunta. El asunto está que el mal nace en Satanás y él ejecuta, pone en práctica el mal. Ay, Dios conoce el mal, claro que sí, pero él no practica el mal, no ejecuta el mal. En el caso de Satanás, nace el mal en él, pero él se dejó llevar por el mal. Entonces ejecutó el mal, practicó el mal y compartió el mal. Ese fue su problema, ¿no? Si él se hubiera controlado, obviamente que como ser inteligente, él se daba cuenta que estaba haciendo mal, pero él se dejó llevar por eso. Pero si él se hubiera controlado y hubiera pedido la ayuda a Dios, otro hubiera sido su destino, pero él no, él siguió adelante, ¿no? Entonces, en el caso de los seres humanos, somos influenciables porque la naturaleza humana es un poco menor que la de los ángeles, ¿no? Entonces, por eso es que los ángeles no tienen perdón, porque ellos tuvieron oportunidad. Jesucristo con los ángeles leales hicieron un trabajo de evangelización con ellos para que vuelvan y dejen de lado la rebelión, pero no quisieron. Se envalentonaron y pensaron de que Dios era débil y de que Dios les tenía miedo. Entonces, fue así que ellos comenzaron la práctica del mal con todas las consecuencias que se conoce ahora, ¿no? Bueno, Esta ya no es una pregunta, sino un comentario, ¿no? O sea, quiere decir, podría yo mismo sacar la conclusión, ¿no? Personalmente, de que el mal viene a ser pero la no es un ausencia. virus, ¿ah? No es un virus contagioso, sino que la gente copia imita el mal que otros hacen. No, podría decir, por ejemplo, por eso quería terminar, un pequeño comentario nada más, ya no es pregunta. Podría decirse que el mal es la ausencia de Dios, ¿no? Y como Dios es Claro, la fuente de la vida, entonces tú al ausentarte de la fuente de la vida, lo que estás buscando es la muerte, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, que pues se podría, en unas palabras simples, podría ser así, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Digo, sugiero que el mal vendría a ser la ausencia de Dios, la ausencia de lo que Dios el bien. aconseja, la ausencia de lo que Él nos dice cómo tenemos que llevar nuestras vidas, ¿no? Entonces, al alejarte de eso, te estás suicidando prácticamente, ¿no? Ya, termino con Así eso, es. no interrumpo más. Okay. Claro, muy bien, muchas gracias por el aporte. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita noche y buen descanso. Nos reunimos el próximo el viernes. viernes, este viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Sí, el viernes. Gracias, Gracias. hermano, gracias. Gracias también, cuídense. ¿Cómo es esto?